Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Pablo Audala. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, nosotros vamos a votar negativamente el proyecto de ley que la Cámara está analizando, y cuando digo nosotros me apresuro a señalar que hablo a título individual, en la medida en que nuestra voluntad, en el sentido que acabo de indicar en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, fue una voluntad expresada en solitario. Yo fui el único legislador de la Comisión de Constitución que votó negativamente este proyecto. Por lo tanto, se deduce de lo que acabo de decir que no represento en esta instancia, más allá de mi condición de miembro informante, la posición del Partido Nacional. Sin perjuicio de lo cual, dicho esto, también debo aclarar, y quedará demostrado en el curso del debate que acaba de iniciarse, que mi posición es compartida por varios compañeros y varias compañeras, legisladores del Partido Nacional, con relación a un tema, señor presidente, que entiendo yo es un tema que creo que debe analizarse y abordarse con la suficiente dosis de madurez como para comprender que en estos temas no hay verdades únicas, como para comprender que no podemos plantear esto en términos maniqueos. Quienes están en una posición están del lado de la virtud, quienes están en la posición contraria están del lado de la negación de lo virtuoso. Unos son buenos y otros son malos. Creo que si intentáramos llevar el debate, este debate o cualquier otro, pero se aplica muy particularmente en esta discusión a un terreno de esas características, rebajaríamos el debate y cometeríamos un grave error. Yo creo que el debate hay que centrarlo bien y aceptar, con relación a esto, que puede haber, como de hecho hay, visiones diferentes, fundamentalmente en los aspectos que hacen a lo pragmático, a los instrumentos. Aquí estamos aprobando fórmulas jurídicas que son de carácter electoral, que las vamos a analizar, por supuesto, como corresponde, y que tienen que ver con una realidad que todos conocemos y que nadie niega. Respecto de la cual, además, señor presidente, creo que en eso seguramente podemos anotar una unanimidad en esta Cámara. Todos, sin excepción, los 5 partidos políticos aquí representados, todos los sectores parlamentarios que componen esos 5 lemas partidarios y seguramente los 99 legisladores estamos de acuerdo, naturalmente, con la equidad. Estamos de acuerdo con la participación equitativa de los géneros en la actividad política, en la conducción de la sociedad. Estamos de acuerdo con la participación amplia y generosa de la mujer y con las bondades y los beneficios que de todas esas circunstancias se derivan para la calidad de la democracia. Yo creo que ese es el punto de partida que sería bueno que todos acordáramos a la hora de abordar un tema de esta naturaleza. Hecha esta precisión, nosotros vamos a dar algunas razones muy generales, no pretendemos extendernos demasiado, que intentarán explicar nuestra actitud. No partimos, por lo tanto, del supuesto de que aquí hay una suerte de conflicto entre los géneros. Creo que estaría muy mal planteado, por lo que vengo de decir, que esto se llevara al terreno de una lucha de hombres contra mujeres, o de mujeres contra hombres, o de mujeres que intentan abrirse paso y hombres que en todo caso ofrecen resistencia o bloquean el acceso de las mujeres a determinado lugar. Supongo que no estará en el ánimo de nadie, pero creo que nunca está de más hacer este tipo de precisiones en el inicio de esta discusión. Por lo tanto, señor presidente, agrego algo más. Este es un proyecto de ley relativamente breve, de muy pocos artículos. Nosotros vamos a votar en contra en general por las razones que diremos a continuación, pero si la Cámara llegase a habilitar la discusión en particular, cosa que, como todos sabemos, porque sabemos muy bien cómo son las posiciones, es altamente presumible o previsible, vamos a votar a favor del artículo primero. Estamos de acuerdo con la declaración que ese artículo primero contiene, en el sentido de propender o de que, por lo tanto, declaremos de interés general la participación equitativa de los géneros en el ámbito de la conducción política y de la administración de los asuntos públicos. Ahora, ¿por qué razón vamos a votar en contra los otros artículos que componen el cuerpo de este proyecto de ley?
Y bueno, en primer lugar, señor presidente, por una razón que tiene que ver con la concepción y la valoración del instrumento que aquí se sugiere. La llamada ley de cuotas o ley del tercio, como se lo quiera llamar, desde nuestro punto de vista, todos lo sabemos, más allá de que no esté expresado en forma explícita en el proyecto de ley, obviamente está dirigida y legítimamente dirigida, válidamente dirigida, a propiciar una mayor participación o un mayor acceso de la mujer, en este caso, a la representación política en el ámbito del Parlamento. Eso todos sabemos que es así. Nosotros entendemos, señor presidente, que esa fórmula y que ese mecanismo, francamente lo decimos, más allá de la legítima igualdad, que como valor y como concepto seguramente lo compartimos, más allá del legítimo propósito de acceder a esa igualdad que se proclama por parte de quienes promueven esta iniciativa, lejos de obtener ese resultado, es nuestra visión, y lejos, por lo tanto, de dignificar la condición de la mujer y de propiciar una mayor participación de la mujer en el ámbito de la conducción política y de la representación parlamentaria, como es el caso, desde nuestro punto de vista, implica solucionar una presunta discriminación con otra discriminación y terminará, desde nuestra humilde visión, disminuyendo y desprestigiando su condición. Lo decimos con absoluta honestidad, pero no con menos claridad a la hora de fundamentar nuestra posición. Señor presidente, yo creo que esto es lo que va a representar, lo digo sinceramente y sobre todo en los términos en los que aquí se concibe esta solución, que a diferencia de la del año 2009 no se establece por un periodo determinado, no se establece por una elección o por 2 o por 3, sino que se establece como un mecanismo indefinido e indeterminado de aquí por delante y mientras no haya una modificación legal en sentido inverso, que además eso tiene problemas de constitucionalidad según nuestro criterio. Bueno, ese carácter de falta de temporalidad, ese carácter de establecer esta solución, repito, sin límite de tiempo, no solo tiene vicios y dificultades desde el punto de vista formal, sino que en lo que respecta a nuestra visión de este asunto, termina reafirmando o profundizando lo que creemos es una mala consecuencia, porque termina postulando que la capacidad, la idoneidad, la aptitud de las mujeres no sería nunca suficiente para que ellas mismas, por sus propios méritos y por sus propias capacidades, por lo tanto, estén en condiciones de abrirse paso y de ganarse los espacios, como de hecho se los han venido ganando en los ámbitos de conducción política y de representación en el ámbito del Parlamento. Por esa razón es que el instrumento no nos gusta. Y lo decimos a partir de una sensibilidad que es la nuestra y que no tiene necesariamente que coincidir, como de hecho no coincide con la sensibilidad de los demás, hacia afuera de nuestro partido político y también hacia adentro. Porque, reitero, con relación a esto, no hay fórmulas que en todo caso puedan ser demostrables científicamente y que representen, por lo tanto, verdades inmutables que todos, cual adhesión a una suerte de dogma que no puede contrariarse o no pueda contestarse, tenemos que aceptar y tenemos que terminar acatando o compartiendo o coincidiendo desde el punto de vista conceptual. Este tipo de fórmulas, señor presidente, por supuesto no son un invento nuestro. Son fórmulas que se han ensayado y de hecho se ensayan en distintos países del mundo, que distintas legislaciones de distintas democracias de la región y de zonas más alejadas de la nuestra han introducido en la legislación electoral. En otros países seguramente estos temas están en debate, como está en debate este tema entre nosotros, pero también es cierto que la realidad de cada país es diferente. Y creo que desde ese punto de vista está bien que nos preguntemos y que hagamos una suerte de análisis que implicará, por supuesto, valoraciones subjetivas sobre cuál es, a este respecto, la realidad que tenemos en el Uruguay. Yo, francamente, señor presidente, ya no como legislador, sino como integrante de esta sociedad, no advierto, no percibo, no considero integrar una sociedad de carácter machista en términos de que el machismo, que en tal caso es la característica que define nuestra convivencia, sea un machismo endémico, estructural o enfermizo, si se quiere. Yo creo que hay dosis de machismo en la sociedad, que es una cosa diferente. Pero me parece que eso no implica, repito, una caracterización en términos de que el Uruguay sea
una sociedad radicalmente machista. No advierto, señor presidente, creo que no la hay. Sé que hay sectores y organizaciones sociales que postulan esa idea o ese criterio o ese talante, una suerte de conspiración más o menos declarada o menos o más declarada o más o menos formalizada de unos contra otros, repito, de hombres hacia mujeres en términos de proponerse los integrantes de determinado género, bloquear el acceso de las integrantes del otro género a determinadas posiciones de gobierno o a determinadas posiciones de representación. No integro un partido político, señor presidente, esa es mi opinión, que haya practicado o que practique ese tipo de conductas, y no creo integrar un sistema político porque no he advertido ni he percibido que esto se haya tampoco insinuado en el ámbito de los demás partidos políticos, donde se estén practicando o se practiquen frecuentemente conductas similares. Yo creo que en este análisis, señor presidente, hay que hacer referencia inexorablemente a aspectos que son de carácter cultural. Por supuesto que la forma de medir estos temas y a la hora de proponernos analizar la participación equitativa de los géneros en el Uruguay o en cualquier parte, seguramente hay distintos métodos de medición o distintas formas de analizar cuál es la realidad en la que nos encontramos inmersos. Una medición es la de los resultados. ¿Qué porcentaje de, en este caso, de mujeres, pongámoslo en esos términos para que todos nos entendamos bien de qué es lo que estamos hablando, hay en el Parlamento, cómo ha sido la evolución en términos cuantitativos, qué participación tienen las mujeres con relación a los hombres en el ámbito de la conducción de las empresas públicas, del gobierno, qué participación tienen en el gabinete? Ese es un análisis estadístico, un análisis cuantitativo que yo creo que es un mecanismo legítimo. Creo, sin embargo, señor presidente, que es un mecanismo absolutamente insuficiente. Y creo que empezar y terminar en análisis en eso, o tomando en cuenta solo esa variable o ese aspecto, puede llegar a conducir, como de hecho a mi juicio conduce, a conclusiones que en todo caso no son las más acertadas o las más acabadas. Es más, creo que puede terminar siendo, aunque no sea la intención de quienes lo practican, un mecanismo o una meta o una vía o un método de carácter arbitrario. Pero arbitrario no en el sentido de la intención del que lo practica, arbitrario desde el punto de vista de la metodología. Y es arbitrario desde el punto de vista de la metodología si a eso no le agregamos consideraciones de carácter cultural, consideraciones de carácter sociológico, que inexorablemente tienen que estar en este análisis a la hora de abordar esta cuestión, que es compleja y que es difícil. Y repito, respecto de la cual es muy difícil y sería muy raro que pudiéramos alcanzar un consenso generalizado. Yo creo que aquí este análisis no estaría completo si nosotros no analizáramos esto a la luz de la adopción y de la asunción de nuevos roles por parte de las mujeres en nuestra sociedad, que es un fenómeno relativamente reciente, por lo menos en términos históricos, tan saludable como reciente. La masiva irrupción en el mercado del trabajo de la mujer, el cambio de roles, la asunción de nuevas responsabilidades. Bueno, eso en términos de la historia contemporánea o de la historia que a cada uno de nosotros nos toca vivir, es, repito, un fenómeno relativamente reciente. Porque el país de nuestros padres, eventualmente, ni que hablar el país de nuestros abuelos, no registraba esos datos. No se había todavía ni siquiera iniciado esa evolución que, sin embargo, avanza y avanza crecientemente y desde nuestro punto de vista de manera absolutamente saludable. Y yo creo que tan saludable ha sido ese proceso en el que, repito, estamos inmersos y seguramente está transcurriendo, que en los hechos, y por suerte, la mujer ha ido adquiriendo ya no solo nuevos roles, nuevas responsabilidades y seguramente nuevas funciones y funciones de enorme visibilidad y responsabilidad en los más diversos rubros de la vida nacional. Podríamos hablar, por supuesto, de la actividad privada, pero lo que hoy nos concierne tiene que ver con la actividad pública. Bueno, en la actividad pública es notorio que el avance de la mujer, la participación de la mujer en los más altos ámbitos de decisión política y de decisión de gobierno es un tema que creo que podemos advertirlo todos los días. No hay que pensar solo en el Parlamento. Pensemos en la actividad del Poder Judicial, pensemos en la realidad de nuestros magistrados, de jueces y fiscales, donde notoriamente hay mayoría de la mujer en el cumplimiento
de esas importantísimas tareas de gobierno, porque el Poder Judicial es un poder de gobierno, aunque le decimos poder del Estado. Pensemos en la docencia, pensemos en la administración de los entes autónomos y servicios descentralizados, en las empresas públicas, en el gobierno central, en la conformación del gabinete. Yo creo que esos son datos que sin ninguna duda hay que incorporar al análisis, pero no en términos de poner excusas, no en términos de buscar argumentos que a nosotros, los que en todo caso hoy no vamos a acompañar este proyecto, nos permitan votar a partir de una posición de mayor fortaleza o según el criterio de otros de menor debilidad. No, creo que son datos absolutamente objetivos que creo que es necesario, señor presidente, tenerlos bien en cuenta a la hora de esta argumentación. Y yo creo que pensando, señor presidente, en cuanto a cuál es la realidad de nuestro país hoy, y cuál es hoy en función del contexto que tenemos, pero cuál es hoy en función del camino o del tránsito que hemos recorrido, yo creo que este debate nos invita también a preguntarnos en qué país hemos vivido durante todos estos años. Por ejemplo, en qué país hemos vivido desde el año 1985 para aquí, cuando se produjo la reinstitucionalización del Uruguay y recuperamos la plena vigencia de la democracia. Eso creo que todos lo compartimos. En otros debates y en otras evocaciones todos coincidimos que hemos vivido en un régimen de libertades absolutamente irrestricto en los últimos 30 años de la vida del Uruguay. Ahora, esta discusión que estamos teniendo, en algún sentido, yo creo que introduce un punto de interrogación o un punto de duda en esta afirmación que yo he hecho y que creo haber hecho en forma absolutamente inequívoca, porque si es verdad, como se dice, que durante todo este tiempo las mujeres estuvieron subrepresentadas, si es verdad, como se sostiene por allí, que como las mujeres son más de la mitad de la población y representan el 52% de la población, pues la circunstancia de que la participación en el Parlamento haya estado significativamente por debajo de eso, entonces es la prueba o la demostración de que evidentemente se han vulnerado los principios constitucionales, porque las mujeres debieron estar más representadas y no lo estuvieron, pues entonces eso nos conduce a una conclusión muy preocupante. Yo creo que la conclusión lógica de todo eso sería que durante todos estos años no vivimos en una democracia plena. Yo creo que si llegamos a esa conclusión y la aceptamos como válida, pues entonces la conclusión que viene inmediatamente después es que vivimos en una democracia restringida o donde la libertad electoral estuvo condicionada. ¿Condicionada por las normas jurídicas? No. En teoría las normas jurídicas establecieron las más amplias garantías para todo el mundo. Pero resulta que como había una fuerza de hecho, como había en tal caso un bloqueo o una suerte de muralla de carácter cultural que impedía que quienes debieran acceder a determinadas posiciones no accedían, una suerte de fuerza fáctica, digámoslo así, pues eso termina poniendo en entredicho, repito, la plena vigencia de las libertades y de la democracia durante todos estos años. Yo tengo para mí que eso no fue así, y por eso mismo es que en tal caso, en este asunto particular, parto de un punto de partida y de una base diferente, y lo hago con total legitimidad y con total seriedad, transmitiendo con honestidad intelectual mi posición. Pero yo dije además, señor presidente, y es ineludible que hagamos referencia a esto, porque independientemente de que pueda tratarse de una causa noble la que hoy estamos analizando, está claro que las leyes que nosotros aprobamos tienen que dictarse de acuerdo a la Constitución. Creo que este es un proyecto de ley que adolece de por lo menos un par de inconstitucionalidades que aún en la lógica de su aprobación pudieron haberse evitado, que recibimos advertencias de parte de los constitucionalistas que nos visitaron en el sentido de que en algunos aspectos de este proyecto de ley, más de uno, eventualmente estaremos violando la Constitución, y que sin embargo con esas carencias de carácter constitucional el proyecto salió de comisión. En primer lugar, yo creo que aquí hay un tema que tiene que ver con la autonomía que la Constitución le reconoce a los partidos políticos y a la autodeterminación y a la autogestión que los partidos políticos tienen consagrada por norma constitucional en el artículo 77, numeral 11.
Y no es una cosa que se me ocurra a mí caprichosamente. Yo reconozco que no había advertido mucho este aspecto, pero vine a notificarme de él cuando compareció el doctor Martín Rizo para comentar este proyecto que tenía media sanción del Senado en ese momento y que la sigue teniendo y que lo estamos considerando hoy. Y el doctor Rizo dijo textualmente: el problema es que este proyecto va más allá. Venía realizando un razonamiento con relación a la cuota aplicada a los órganos partidarios. Se mete en la vida interna de los partidos políticos y establece acciones afirmativas también para la elección de sus órganos. El numeral 11 del artículo 77 de la Constitución pone un especial énfasis en la libertad de los partidos políticos. Establece: el Estado velará por asegurar a los partidos políticos la más amplia libertad. Yo creo que aquí, señor presidente, hay claramente un vicio formal, hay un problema de constitucionalidad, hay un apartamiento de la Constitución y, por supuesto, nosotros no tenemos más remedio que subrayarlo y que señalarlo, porque creo que es lo que corresponde a la responsabilidad que ejercemos en el ámbito del Parlamento y de la Comisión de Constitución. Ahora, hay un problema más grande todavía, que es el que yo insinué con anterioridad y que tiene que ver con la falta de transitoriedad. Estamos, señor presidente, en el plano de las llamadas discriminaciones positivas o acciones afirmativas. ¿Qué son las discriminaciones positivas o las acciones afirmativas? Bueno, implican introducir en el sistema jurídico una desigualdad con el objetivo de solucionar otra desigualdad, afectar el principio de igualdad para contemplar, en este caso, lo que se entiende es una situación de discriminación que padece o que ha padecido la mujer durante todo este tiempo, para corregir esa realidad. Esto es perfectamente legítimo en la doctrina constitucional, pero como lo dice también el doctor Rizo en su comparecencia oportunamente, es legítimo en la medida en que ese tipo de discriminaciones, llamadas positivas, se establezcan por un periodo determinado, se establezcan por un lapso, no se establezcan indefinidamente. Y para corroborar lo que estoy diciendo, señor presidente, voy a leer muy brevemente lo que al respecto nos dijo el doctor Rizo. Dijo lo siguiente con relación a esto: me parece bastante más concreto lo relativo a la transitoriedad. Las acciones afirmativas tienen que ser transitorias, esto es algo aceptado internacionalmente y no se discute. Por tanto, creo que la ausencia de plazo, de transitoriedad, es un problema de constitucionalidad. Se debería determinar que esta iniciativa va a regir para 5, 10 o 15 años, mucho más tiempo no, porque si fuera más de 15 años no sería transitoria sino permanente, es decir, se produciría una determinada consecuencia que, por lo tanto, técnicamente implicaría una violación de la Constitución. Señor presidente, entonces, con el talante que expresamos al inicio de nuestra intervención, y repito, hablando en nuestro nombre propio, y tal vez en el de algunos de mis compañeros y compañeras que me han adelantado, que van a votar en el mismo sentido que nosotros le hemos sugerido a la Cámara, y por supuesto, cuidándonos escrupulosamente de no comprometer ni rozar la posición de quienes piensan diferente fuera de mi partido y dentro de él, porque este es un tema más que el Partido Nacional ha analizado y ha discutido con enorme fraternidad, con enorme madurez. Lo llevamos a la agrupación parlamentaria, lo analizamos desde todo punto de vista con relación a todas las aristas que este tema complejo tiene, y como es costumbre del Partido Nacional, en aquellos temas donde sin duda la visión personal, la sensibilidad de cada uno es determinante a la hora de definir una posición, el Partido Nacional dejó en libertad de acción a sus legisladores. Estamos analizando, señor presidente, un proyecto de ley que, como dije antes, viene del Senado con media sanción. La Comisión analizó algunas modificaciones que se sugirieron en distintos sentidos. Finalmente se optó, y según se dijo, por una razón de la ecuación política que sostenía esta solución, que el proyecto se aprobaría sin modificaciones. Fue la tesitura de la mayoría, fue la tesitura de los legisladores del Frente Amplio. Es más, la diputada Botino dijo textualmente que el Frente Amplio había resuelto impulsar como criterio la paridad, es decir, dar un paso más, ir más allá de esta solución del tercio que el país ya ensayó y que está contenida en este proyecto de ley. Pero que no se promovería esa solución a nivel legislativo porque no estarían los votos. Esa fue la explicación que se nos dio. Pero que sin perjuicio, y creo que en el marco del artículo de la Constitución que yo señalé, el Frente Amplio en las próximas elecciones habrá de practicar
esa alternativa o esa fórmula, cosa que, por supuesto, en su legítimo derecho está, porque yo creo que si una condición relevante tiene la democracia uruguaya es la existencia de un sistema de partidos fuerte, que entre otras cosas sustenta y explica su fortaleza en la circunstancia de que el Estado ha garantizado siempre para los partidos la más amplia libertad. La posibilidad de organizarse según sus criterios, la posibilidad, por lo tanto, de definir de qué forma elige sus autoridades, de qué forma hace representar a la soberanía partidaria, dicta sus cartas orgánicas. Bueno, también en este tema, entonces yo creo que debería imperar ese criterio, aunque finalmente no imperó. Y, como dije antes, por allí está una de las diferencias o de las discrepancias que nosotros tenemos con esta solución. Por ahora nada más, señor presidente. Muchas gracias.